Escriben Andrea en el chat del YouTube Live de Sigue la W. ¿Qué dicen? Es una costumbre antigua de los congresistas con sus UTL. Esperemos las pruebas en contra de Pachón a ver si son concluyentes. Andrea, las pruebas. Bueno, solo debo decir algo y es que esto lo determinará definitivamente la justicia. Y hay que aclarar algo también. En este momento, César Pachón, pues es senador electo, ya en propiedad se posicionó en el Congreso de la República en esta legislatura, pero estas denuncias se refieren a 2018, cuando él estaba en la Cámara de Representantes. Correcto. Entonces, vamos a presentar las pruebas. ¿Cuál es el contexto de esta situación? Mientras que vamos mostrando algunas imágenes que contextualizan, pues, esta denuncia contra el senador electo César Pachón. La denuncia la hizo el señor José Isaac Torres Molina. Él dice que conoció a César Pachón y a su socio Andrés Flores cerca al 2017. El señor José Isaac Torres, que César Pachón dijo, él no es ningún campesino, pues él sí es de origen campesino, ha sido trabajador del campo, incluso con sus padres, pero también es tecnólogo en electricidad. Y el que denuncia que prestó su firma para un contrato para el alumbrado del puente de Boyacá a través del Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes del departamento de Boyacá. Esto fue un contrato superior a los 600 millones de pesos y esta información pues fue publicada en Caracol Radio. Sin embargo, nosotros quisimos conocer esa denuncia ante las autoridades competentes, ante la Fiscalía General de la Nación. Y ahora sí, entonces vamos a ir mostrando la primera prueba, el primer documento. Tenemos entonces el radicado de la denuncia penal, que era lo que hacía falta, porque César Pachón dijo, es que no hay nada contra mí. Fecha de la denuncia, Andrea. 27 de julio. O sea, sí, antier. Sí. Antier, listo. Por eso entonces César Pachón dijo en ese momento claro, que no había porque nada. no había denuncia. Sí, sí, exactamente. ¿Y qué dice? A ver, Andrea. Podemos acercar un poquito. 26. 28. ¿Ayer? 28. Ayer. Ahí está entonces la denuncia. Entonces, esto por lo menos ya le da un vuelco distinto a toda esta denuncia porque ya la presenta ante la Fiscalía General de la Nación. Y ahí está esos presuntos delitos: cohecho, estafa, abuso de autoridad y constreñimiento ilegal. ¿Lo firma quién? José Isaac Torres Molina, nombre propio, con cédula de ciudadanía, y las denuncias van contra el señor César Pachón, también contra su socio Andrés Flores Carbono. Y entonces empezamos a mostrar esas pruebas que dice el señor tener. Entonces, mucho ojo, vámonos entonces con el siguiente documento, con el documento número 2 del contrato, donde el señor Isaac dice lo siguiente. Dice que él conoció a César Pachón y a Andrés Flores en el año 2017 más o menos, y abro comillas. El señor Andrés Flores y el señor César Pachón me proponen que con la empresa que tenía, Dismon SAS, porque ya desafortunadamente no existe gracias al mal actuar de estos señores, me proponen hacer el alumbrado navideño para el año 2017, para el puente de Boyacá y Pantano de Vargas, donde me mencionan que me pagarían por mi trabajo relacionado con la construcción de las figuras navideñas y pagarían por mi, y montaje de las mismas en estos dos sitios. Yo no vi ningún problema, al parecer eran personas honestas y reconocidas del departamento. Yo, por el sustento de mi familia y por ganarme algo, pues accedí a decirles que sí, que no le veía problema siempre y cuando fuera de una manera honesta, pues mis padres me han enseñado a trabajar. Dentro de lo hablado, quedaron ellos en cubrir todos los impuestos y gastos públicos que conlleva el contrato. Por tal razón, y teniendo en cuenta que se trataba del mencionado César Pachón, quien dice representarnos en el gremio de los campesinos, sin duda confié y creí en su palabra, la cual en repetidas ocasiones me decía que no me preocupara, que él era quien iba a asumir cualquier impuesto o cargo público por cuenta de la instalación de las figuras navideñas, o que en últimas él iba y arreglaba la situación con sus amigos de la DIAN, deduciendo que era una persona conocida y respetada en el departamento de Boyacá. Juan Pablo, entonces aquí hay que recordar que el señor José Isaac Torres lo que denuncia es que él en este momento está pues con una deuda ante la DIAN por ese contrato que se ganaron. Supuestamente ellos dijeron, César Pachón y Andrés Flores, que ellos asumían los costos y él en este momento no tiene con qué pagar y está endeudado ante la DIAN. Bueno, entonces esa es la primera parte. La primera parte. Este es el relato que hace... Que van a interceder, que supuestamente César Pachón va a interceder ante la DIAN. Sí. Sigamos mostrando esos documentos mientras que vamos hablando. Pero entonces venga, porque es que me surgen muchas dudas sobre esto, inquietudes. Pero la primera es, esto que estamos viendo, Andrea, es el relato que hace el denunciante ante la Fiscalía General de la Nación de las circunstancias de la denuncia. Sí, tal cual. De los hechos que se habrían registrado.
Sí, tal cual. Ok. Estas son las comillas, digamos, estamos leyendo tal cual lo que dice el señor. Bueno, continuemos. Entonces, miren, en ese documento, ¿qué es lo que dice? Ahí está, es el contrato. Ese es el contrato. Es el contrato. Esta Ajá. flechita y este color rojo no lo ponemos nosotros, es el extracto de esta denuncia que él pone ante la Fiscalía. Y entonces él dice ahí, se puede evidenciar el contrato del fondo mixto, dinero que manejaban los señores César Pachón con su socio Andrés Flores. Dice, contrato otorgado por la Gobernación de Boyacá en cabeza del gobernador Carlos Amaya. Lo que dice César Pachón es que cómo le iban a dar a él un contrato con su enemigo político Carlos Amaya, con quien no se la lleve bien. Porque no olvidemos que César Pachón además está en el pacto histórico, antes estaba en la Colombia Humana, y Carlos Amaya es Partido Verde, ¿no? Sí, sí, es Partido Verde y pues digamos que han sido líderes también jóvenes del departamento de Boyacá, pero pues que no se llevan bien políticamente. Volvamos entonces a ese documento y le leo un extracto de lo que él dice. Teniendo en cuenta el contrato, el cual tuvo un valor de 659.275.000 pesos, los cuales fueron girados por parte del Fondo Mixto de la Gobernación de Boyacá a nombre de la empresa Dismont SAS, al saber ellos de la entrega de los cheques, el señor Andrés Flores me acompañaba a las instalaciones del Banco de Bogotá, sede central de la ciudad de Tunja, con la finalidad de cambiar el cheque y entregarle el dinero al señor Andrés Flores, lo cual hacía que yo no dispusiera ni tuviera manejo de los recursos y el dinero entregado en cheques por el Fondo Mixto de la Gobernación de Boyacá. Espere. Entonces, el señor Flores iba con él al banco Sí. para cambiar el cheque. Sí. ¿Y la plata se la tenía que entregar entonces el denunciante al señor Flores? Sí, entonces él decía que toda la plata que le llegaron por anticipos de ese contrato para el alumbrado navideño, pues él se lo entregó en su totalidad al señor Flores. Eso es lo que él cuenta y ahí muestra pues el contrato en mención. Y también dice lo siguiente. Teniendo como evidencia el contrato que presento como prueba, dejo claro que no soy una persona reconocida en el medio. Por tal razón, los responsables de la adjudicación del contrato en mención son los señores César Pachón y Andrés Flores, que son socios. Además, dice lo siguiente, es de anotar que se aprovecharon de mi buena fe manifestando que ellos serían los responsables del pago de los impuestos. Y vamos entonces al documento número 3, que es donde el señor denunciante pues menciona que hay un lugar donde hacían esos pagos. El documento número 3, lugar de pago. Entonces dice, en ese círculo, en ese cuadro rojo con una flecha donde pone una fotografía, empresa Faretti, ubicada en el sur de la ciudad de Tunja. No estoy viendo el documento 3. El número 3, por favor. Amigos del máster, por favor. Bueno, mientras tanto yo lo voy leyendo porque él entonces dice lo siguiente. Esa fachada muestra una fotografía donde dice empresa Faretti, ubicada en el sur de la ciudad de Tunja, sitio usado para las transacciones del dinero y pago de los empleados realizado por el señor Andrés Flores y César Pachón, lo cual pueden dar fe los campesinos que trabajaron en el contrato en mención, puesto que yo no disponía de ninguna clase de dinero. Pero no nos dejaron ver desde el máster el documento, Ah, por favor. caramba. Necesitamos ver el detalle del documento porque esas son las pruebas. Entonces les pido por favor a nuestros amigos del máster que nos dejen ver el documento número 3. Esta es la parte esencial de esta información, los documentos, porque son la parte probatoria que el denunciante está presentando ante la Fiscalía General de la Nación como soporte de lo que ya había afirmado en medios de comunicación y que se convierte en la denuncia en contra del hoy senador y entonces representante a la Cámara, César Pachón. Bueno, ahí, este sí es el documento. Sí, muchas gracias. Ese es el documento. Entonces ahí él menciona que la relación del gobernador de su momento con el señor César Pachón para que le adjudicaran el contrato y para que pues manejara todo el dinero con su socio Andrés Flores. Entonces ahí él dice lo siguiente, ellos eran los responsables de pagar todo ya que eran los que administraban y tenían la posesión del dinero, comprometiéndose a pagar todos los gastos y obligaciones que este proyecto demandaba. Mi confianza depositada en ellos surgió por su nombre y posición social. Y también dice después, a sabiendas que no me pagaron por mi trabajo, los señores Andrés Flores y César Pachón se enfrascaron en una discusión a la cual me vi afectado, puesto que el día de hoy no me pagaron ni mi trabajo, ni me han pagado y tampoco pagaron la obligación con la DIAN, al cual ellos se habían comprometido a pagar una vez yo les prestara mi empresa y mi firma para cobrar los dineros del Fondo Mixto de la Gobernación de Boyacá, donde el señor César Pachón era quien tenía las relaciones con el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien fue el que le otorgó el contrato, porque de mi parte el señor Carlos Amaya lo conozco a duras penas en fotografías, dice él. Y pues ahí más adelante explica cómo era toda su relación y yo espero que ahí ya entonces pegadito vaya esa fotografía
donde se ve ese lugar que sería la empresa Faretti, ubicada Faretti en la ciudad de Tunja. A ver, vamos a ver si ahí entonces aparece. Y entonces él dice que en ese lugar se reunían, donde pues ya se sabía que las personas... Ahí, ¿sí le está viendo usted esa fachada? Sí, que ahí sí se ve el letrero, ¿no? Sí, entonces él dice... Marca de equipos para el campo, sí, y al lado está Faretti, sí, con Y, ¿no? Exactamente. Faretti. Entonces él dice que pues era quien disponía, César Pachón y Andrés Flores, de estos dineros. Yo acompañaba al señor Andrés Flores, puesto que yo sabía lo que se necesitaba para el proyecto, pero jamás dispuse ni manejé ninguna clase de dinero. Y eran los que manejaban el dinero y todo lo hacían desde este punto la empresa Faretti, la cual es dueño el señor Andrés Flores y su esposa citaban a las personas para pagarles sus honorarios o los trabajos los cuales habían realizado. Bien, ahora sí. Vámonos entonces con otra de las pruebas. Pero hasta el momento Sí. uno ve es un relato, Andrea. Sí, hasta el momento es el relato. Sí. O sea, ¿dónde están ya los elementos documentales que se convierten en la parte probatoria clave de todo esto? Bueno, entonces aquí empieza, por lo menos, esta es una prueba que sí demostraría una cercanía importante, porque resulta que en abril de 2018 hicieron un viaje a China. ¿Quién? César Pachón, Andrés Flores y el denunciante, José Isaac Torres. Esto mostraría la cercanía. Entonces mostremos ese trino que comprueba que César Pachón sí estaría en China. Un saludo para los colombianos desde la Feria de Cantón en China. Vamos a seguir trabajando por nuestro campo, que es lo que más amo. Y enseguida, ¿qué se ve? Se ven unas fotografías del pasaporte de José Isaac Torres, que estuvo en China. Esto fue en 14 de abril de 2018 hasta el 30 de abril de 2018. O sea, coinciden las fechas del viaje de China el uno con las fechas del viaje del otro. Coinciden las fechas del viaje y él dice que Migración Colombia debe tener todos los registros y esto comprobaría que sí eran cercanos. Entonces, después de la firma del contrato, se van todos a China y le dicen, tranquilo que le vamos a pagar. Además, estaban ya en la preparación de la campaña política, todavía no se había posesionado, pero le empezaron a decir fresco que usted va a ser contratado en la UTL. Pero el senador César Pachón ha negado que conoce a este señor Jorge. No, él finalmente, José Torres. después de 2 videos donde explica toda la situación, pues él dice que sí, que él trabajó en su UTL, que trabajó un par de meses, pero que después incluso cuando él se entera de que el señor estaba en otras situaciones incluso de estafa con otros personajes, él decide terminar su vinculación con el UTL. Lo que pasa es que un viaje a China con 2 personas más, pues muestra un poco más de cercanía. Sí, cuando uno viaja en grupo, pues, sí, pues digamos que uno dice, por lo menos sí existe algún vínculo, no se puede negar que existiera una cercanía. Juntos, ¿no? Porque trabajaban juntos, sí. No, pero en ese momento no estaba en la UTL. Recordemos que esto es antes de que se posesione en el Congreso de la República. Pero sí habían trabajado juntos en el desarrollo del contrato de la iluminación navideña. Que Pachón lo niega, ¿no? Él dice, yo no tenía esa influencia para ese contrato. Entonces, después del contrato, viajan a China y después, entonces, ahí sí viene el nombramiento de la UTL. Entonces, como usted dice, bueno, las pruebas, esto él lo adjunta como prueba, verificando que sí él hizo parte de la UTL. Mostremos entonces el documento número 5. Y él también dice algo, demuestro mi nombramiento como UTL, dinero que era utilizado por el honorable César Pachón, ya que él disponía de todo. Entonces ahí él pues muestra esa vinculación, pero él agrega que le empezó a pedir plata de su salario y donde le dice lo siguiente. Una vez me nombraron como UTL, se reunieron conmigo y me manifestó el señor Pachón, marica, esto no es gratis, de lo que consignan de esa UTL se debe pagar al arriendo de la sede Maíz en la ciudad de Tunja y lo que sobre es para otros gastos, a lo cual le manifesté entonces yo qué voy a ganar, cuál es mi papel acá, a lo que él respondió, es que usted no va a tener ni que ir al Congreso, usted no tiene que hacer nada. Me puse algo molesto y le manifesté que por favor me pagaran los honorarios que me debían y que pagaran a lo que se habían comprometido con las obligaciones tributarias del contrato. Me dijeron, no se ponga bravo, espere, hasta ahora estamos empezando, usted tranquilo, usted está haciendo hoja de vida. Me lograron tranquilizar y convencer en que como yo no hacía nada, ellos dijeron que no podía disponer del dinero, que devengaba mi nombre como UTL, manifestando el señor Pachón. ¿O cómo cree que le vamos a pagar? Pues viendo que me iban a cancelar mi dinero del contrato y las obligaciones tributarias, accedí en mi buena fe y creyendo en la palabra del honorable representante, y ahí él entonces empieza a hablar que tiene unos audios y tiene unos chats. A ver, ¿y entonces, ¿y tenemos los audios? Sí, entonces escuchemos, por favor, vámonos a los audios. Él dice que tiene más y que los aporta a la Fiscalía y también que esta denuncia la está radicando ante la Corte Suprema de Justicia.
debido pues a la investidura Claro. de César Pachón en su momento como representante a la Cámara. Entonces, son unos audios donde él sí le dice, le habla de dinero, de unas consignaciones, y pues escuchemos entonces este primer audio de que sería César Pachón. Sí, la consignación a nombre mío por consignación, por. Ese es ahí cortico, le dice una consignación a nombre mía por consignación, porfa. Escuchemos el segundo donde le daría a entender que pues él tiene que quedarse con una plata pues para sus gastos, pero que el resto que disponga para otros asuntos que él le va a ir diciendo, y entonces se supone que le tenía que ir girando o consignando a determinadas personas de su sueldo de la UTL en el Congreso. Lo importante es que le alcance ya para el café y las cositas que necesita. Le encargo por ahí, si cualquier cosita que ella necesita es que se vara, acompañarle, porque sabe que nos llegan los candidatos del maíz, especialmente del Consejo de Tunja, para darle a veces un cafecito a la gente o algo, que si acaso a veces está varada para que la eche una desbaradita y yo le cuadro, compa. Gracias. Y escuchemos este tercer audio donde le daría también instrucciones de consignaciones. José, hágame un favor a este número de cédula por efectivo, enviarle 200.000 pesos, porfa, su merced, para que lo más urgente posible, si me puede hacer el favor, y me envías la consignación. Gracias. Bueno. Pero pues, bueno, 200.000 pesos. Sí, pues digamos ya determinarán las autoridades qué otras pruebas van a aportar. Lo que él dice es que sí empiezan a hablar mucho de plata, y estos audios por lo menos sí prueban que le daba algunas instrucciones respecto al dinero. Pero entonces vamos ahora sí a los chats. A ver. Entonces empecemos con el chat 1. Donde pues él aporta, ahí tapamos pues O sea, el número celular de César Aquí Pachón. toca decir algo, ¿no? Estas son las pruebas que aporta ante la Fiscalía el señor José Torres. Señor, sí, nosotros o sea, no nosotros estamos estamos presentando diciendo lo que nada llevó el señor José Torres. No estamos diciendo que estas pruebas sean concluyentes, ¿no? No, Aquí no. nosotros no estamos actuando ni de justicia ni jurado. Es más, ustedes pueden hacerse una idea y podrán decir si lo que llevó el señor José Torres ante la Fiscalía es o no prueba suficiente para decir que el señor senador hoy día de la República, César Pachón, cometió algún ilícito. Pero entonces vamos con los chats. Vamos entonces con los chats. Entonces dice Pacho 2, así es como lo tiene marcado en su celular, pues ahí borramos toda la línea de él, pero entonces él le dice supuestamente, César Pachón, ¿ya reclamó los papeles? Bueno, él le contesta un mensaje de voz, ¿cuánto tiene? Necesito porfa que le lleve al padrino 1.5, hoy por favor, sería 1.500.000 pesos. Le contesta él, ok, listo, mandaron 320 papel nacional. Dice él, guárdeme el resto, porfa. Ok, hola compa, ¿cómo va? Bueno, tenían una confianza y se hablaban de dinero, que le llevara al padrino 1.5 millones. En otro chat le dice, buen día José, sí, por favor, entrégale a Andrea la de ojos grandes. Este mes llega algo más de fin de año. ¿Tiene el número de Andrea? No, bueno, se lo envía. Después le dice, buenas compas, sí señora, ahora en la tarde acabo de mirar y llegó lo mismo de siempre. Tengo entendido que esta vez era recortado porque ya no iban a mandar más. Se refiere al salario que estarían recibiendo de la UTL. Por favor, entréguele eso a Andrea. Y la de ojos grandes. Ya no es usted, ¿no? No, tengo ojos rasgados pequeñitos. Buenas noches, César. Depositaron esa cantidad. Usted me dirá dónde se la dejo o para cuándo los necesita. Queda atento. Compa, soy Andrés, estoy acá afuera, regáleme 5. Y este chat es importante porque le dice lo siguiente. Compa, porfa, consigne 1 millón hoy a esta cuenta, es del BBVA. Sí, señor, ya le llevé el encargo, ahorita en 1 hora le consigno. Ok, le agradezco, me envía porfa la foto para enviarla. Gracias, compa, bórrelo, porfa. De nada, quedaban 641.000, restando lo de la silla. ¿Por qué decimos que es importante? Porque el señor José dice que hablaban todo el tiempo de dinero, le hablaba de la cuenta BBVA, a quienes trabajan en el Congreso les consignan en una cuenta del BBVA, y pues que también le dice que le enviara las fotos de las consignaciones y le decía, bórrelo, porfa, bórrelo. ¿Por qué decía que borrara una evidencia? Bueno. Sí, pero... sí, no estamos solamente mostrando estamos mostrando las pruebas que fueron allegadas por José Torres, denunciante ante la Fiscalía. Ya sí. Cada cual verá si considera que estas son o no unas pruebas concluyentes sobre las acusaciones que hacen en contra del senador César Pachón. Bien, rápidamente mostremos los otros chats y ustedes me ayudan a leerlos. Entonces mostremos ese documento número 7, a ver cómo le va ahí con la lectura. Compa, buenos días. Ya llegaron los papeles para cuando los necesite. Hola, compa. Hay que consignar en el banco para que quede constancia. 1.8 Ángela, pero que quede que la consigna César Pachón. A Andrés darle 1 para abonarle a Arles
y téngame su merced guardados 500 para cuando yo vaya pasarle al padrino, pero me las guarda para yo llevárselos, y da una cuenta de ahorros de Bancolombia. Bien. Y vamos mostrando los otros chats, por favor, donde empieza entonces a dar números de cuentas, de ahorros, pero ellos dicen que es, o José le dice a la Fiscalía que pues para probar que esto sí es una prueba contundente, dice él que es muy raro que alguien de su UTL que no tiene unas funciones de contador o que algo que tenga que ver como con manejo de recursos en la UTL, pues esté hablando todo el tiempo con el representante de la Cámara de consignaciones y que él prácticamente era su caja menor. Entonces saque de la cuenta del BBVA tanto, envíeme el pantallazo a tanto, consígnele 950.000 que tenemos pendientes a tales personas, llévele esta plata al otro, y entonces él muestra varios de estos chats como prueba para decir que sí tenía una relación y que César Pachón le decía que de su propio salario, de lo que recibía como UTL, tenía que irle pagando a las otras personas. Ajá. Bueno, vámonos finalmente entonces al chat 11. Al chat 11, donde él le dice finalmente, le empieza como a cobrar y le dice, oiga, yo estoy teniendo dificultades, tengo unas deudas y pues necesito... Ahí está, compa, buenos días, un favor. Es que tengo que pagar los impuestos de los carros, son casi 3 millones. A ver si tiene plata, porque iba a pagar con lo de la prima de servicios, pero me llegó nada. Hola, compa, aún no. ¿Cuánto tenemos de saldo? 8 millones. Y pues ahí él dice que después no le volvió a contestar y esa es la deuda que él reclamaba, que se supone que con la UTL le iban a pagar lo que le debía pagar a la DIAN. O sea, el saldo son 8 millones de deuda. No, que tenían en el saldo de la cuenta en ese momento del BBVA. Ajá. Pero son chats pues que tendrá que determinar la Fiscalía, las fechas y si coincide o no. El documento número 12, ya para ir finalizando, dice además el denunciante José Torres lo siguiente. En ese documento número 12, crédito como UTL, dice: muestro cómo los señores me hacen hacer un crédito por libranza a mi nombre como UTL, el cual a la fecha me han tocado pagar las cuotas, dinero que se utilizó para el arriendo de la sede de maíz en Tunja, en la casa de propiedad del señor Andrés Flores, socio de César Pachón, y arreglos locativos. Asimismo, cancelaba los servicios públicos por orden del honorable representante del dinero que me consignaba el Congreso. Y él muestra entonces fachadas de esa sede de maíz, de cómo se fue mejorando esa sede, porque pues él tenía que empezar a entregar plata para el mejoramiento de esa sede de maíz y también pues para la casa del señor Andrés Flores. Mientras que terminamos de ver esos documentos, Juan Pablo, hay que decir que el señor también pues le dice a la Fiscalía que tiene miedo por su vida, que pide pues protección para contar todo su testimonio, pero pues que está dando la cara frente a la Fiscalía General para que lo llamen a declarar y para que investiguen. Y además esto también se lo está haciendo llegar a la Corte Suprema de Justicia. En ese caso las investigaciones, él interpuso la denuncia ante la Fiscalía, pero quien investiga al senador César Pachón es la Corte Suprema. Ahí debe ser la sala de instrucción que adelante las investigaciones. Todas esas pruebas que están en la Fiscalía las debe conocer la Corte, los magistrados de esta sala de instrucción, y determinar si lo llama indagatoria por estos delitos de constreñimiento, cohecho, estafa y abuso de autoridad. Es lo que procede en este caso contra el senador por su fuero parlamentario. Sí. Ahora, sobre el tema de los montos, es claro que aquí no estamos hablando de los 70.000 millones de centros poblados, ni de los presuntos 500.000 millones de los recursos de la paz. Sin embargo, pues es que estaríamos hablando de una práctica que es absolutamente irregular de comprobarse. Y es que un congresista obligue a integrantes de su unidad de trabajo legislativo a girarle dineros por cualquier concepto, porque es que el pago para los integrantes de la UTL pues es un pago por salario, es un pago por el trabajo, y no tienen por qué estarle cobrando cuotas o no tienen por qué estarle sacando plata que para una cosa y para la otra. Pero ahí es donde estos elementos que usted nos ha traído, más el testimonio del señor Jaime, pues tiene que ser, del señor José, pues tiene que ser lo suficientemente contundente para que precisamente a nivel de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se pueda evaluar si hay o no la posibilidad de que se le abra la investigación
al hoy senador de la República, César Pachón. Sí, es totalmente cierto, no somos nosotros quien lo determinará, sino que en su momento César Pachón dijo no hay ninguna prueba, en este momento les estamos presentando ese radicado ya con sello de la Fiscalía, que también va a tener radicado ante la Corte Suprema de Justicia, se los haremos, pues también se los subiremos a nuestra página web cuando lo tengamos, pero queremos dar también la versión de César Pachón. Insistimos que su equipo de comunicaciones está al tanto de toda esta situación, él también lo está, sino que está en una reunión en Santa Marta, esperamos, y él ha dado la cara, incluso publicó 2 videos en su cuenta de Twitter, ustedes pueden conocer toda la versión completa de lo que él le contesta al señor José Torres, pero nos dice de su equipo de comunicaciones, de cualquier manera te adelanto que era lo que el senador quería, que se radicara la denuncia para poder defenderse como corresponde, en los entes competentes, y que quedamos atentos cuando él nos dé su versión. Él, resumidas cuentas, ¿qué dice él? Que el señor está incluso demandado por otras situaciones de estafa, que él sí trabajó con él en la UTL, pero que nunca le pedía dinero, que él después le pidió la renuncia cuando empezó a conocer otras versiones, que no cuadran las fechas, que él tergiversa mucho las fechas, que cuando era congresista, que antes de la campaña, pero pues aquí ya hicimos la cronología donde él supuestamente aclara. Pero conclusión, él dice que tiene la conciencia tranquila y que puede ir ante las instancias judiciales para defenderse porque no debe nada y por lo tanto no tiene miedo de nada. No, pues ojalá, insisto, y Andrea, también digamos al equipo de comunicaciones del senador Pachón, ojalá podamos hablar con él, ojalá el señor José también nos explique cuál es el alcance de estas pruebas, porque claro, uno ve unos chats, uno escucha unos audios, se habla de plata, uno se pregunta pues de pronto hasta dónde esa misma cercanía que existió entre Torres y Pachón, cercanía que se comprobaría incluso por el viaje que hicieron juntos a la China, pues llevaba a que existiera alguna cercanía suficiente para hablar de temas de dinero, para que el uno le ayudara al otro, el otro al uno. Eso puede estar sobre la mesa, pero vuelvo, insisto, y ahí ya tendrán que ser las autoridades competentes las que lo determinen. Vuelvo, insisto, no es regular, no está bien, o si no usted, si es empleado, póngase en los zapatos del denunciante, no estaría bien si a usted su jefe le dice tiene que pasarme una porción de su salario. Eso no está bien, eso no es transparente. Es otro tipo de corrupción, no es un desfalco al erario, no, pero es otro tipo de corrupción de ser cierto. Por eso yo aquí hago la aclaración de ser cierto y por eso cuando decimos que son las pruebas en contra del senador Pachón, pues son las pruebas que presenta el denunciante, el señor José Torres. Sí, así de sencillo, pero quedamos muy pendientes de la entrevista que nos pudiera dar el senador César Pachón para escuchar también su versión. Así es. Teníamos otro tema, pero ya el tiempo se nos agota porque nos íbamos a ir hasta el Japón para hablar de un tema que además resulta muy interesante. Y un saludo también a quienes están a esta hora en el chat del YouTube Live. ¿Se deben penalizar los insultos en las redes sociales? Pablo, ¿usted qué piensa al respecto? La propuesta tiene que ver con ciberacoso, pero que es una realidad. ¿Qué tipo de penalización? Ah, no. Porque Cárcel, ¿no? Ah, bueno, porque si es cerrarle las cuentas o algo así, sí, pero no sé si llegar hasta cárcel y demás. Los insultos, y sabe que también la desinformación debería sancionarse, por lo menos, porque es que utilizan mucho las redes sociales para hacer afirmaciones, acusaciones contra personas o empresas o lo que sea, falsas, y eso también es muy grave, bastante delicado. Sí, es que yo creo que Carlos era el que nos iba a traer este viaje al Japón para entender más, pero bueno, lo haremos la semana entrante para poder comprender en qué consiste esta propuesta de sancionar a aquellos que acosan y que insultan a través de las redes sociales, que es hoy por hoy uno de los males de nuestro tiempo. Bueno, don Mauricio, tenemos una cita el lunes. Sí, señor. El lunes a las 12 del día a través de todos los diales de W Radio en Colombia, y también quienes deseen lo pueden conectarse a través de las plataformas W Radio Colombia en Facebook Live y YouTube Live. Y a la 1 de la tarde tenemos otra cita, ¿no es cierto, Andrea? Claro que sí, a la 1 de la tarde los esperamos como siempre para compartir ese espacio en Sigue la W en digital, mientras que ustedes están haciendo otras actividades, pues se pueden conectar en W Radio Colombia, y para mayor seguridad, por si se les pasa el tiempo, para que les avise la campana de notificación, se suscriben y W podcast. Radio Colombia y al podcast también. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros, un feliz fin de semana. En 9 días cambia el gobierno. Sigue la W, muchas gracias.